Hola a todos. Si son padres, educadores, parte del personal de la escuela, bienvenidos. Hoy vamos a platicar de algo que es de verdad vital. ¿Por qué el acceso temprano al lenguaje lo es todo para el futuro de un niño sordo? Y nuestro objetivo es muy sencillo: asegurarnos de que cada niño tenga las herramientas para brillar. Para que entendamos bien de qué va todo esto, quiero que empecemos con una historia. La historia del doctor Wyatt Hall. Él es un investigador sordo, y desde que era niño se dio cuenta de algo. Sus amigos, sus compañeros sordos, batallaban mucho. Y como dice aquí, eso no solo le molestó, no, eso le encendió una chispa, una pasión que definiría el trabajo de toda su vida. Y es que, para sentir la urgencia de este tema, primero tenemos que entender de dónde viene. El viaje personal del Dr. Hall nos va a mostrar paso a paso por qué no hay tiempo que perder. Ok, fíjense en cómo se fue desarrollando todo. Empezó en la escuela media, cuando vio que sus amigos se quedaban atrás en las clases. Luego en la universidad, mientras estudiaba para ser psicólogo, empezó a ver un patrón, ¿saben? Una y otra vez, sus clientes sordos no tenían una base sólida de lenguaje. Pero el momento que lo cambió todo fue en un hospital psiquiátrico. Ahí conoció a pacientes sordos que estaban internados no por tener una enfermedad mental, sino porque simple y sencillamente no tenían un lenguaje para comunicarse, para entender el mundo. Y ahí fue cuando todo hizo clic. Se dio cuenta de que la raíz de todo el problema era una cosa: la privación del lenguaje. La historia del Dr. Hall nos lleva de su experiencia personal a una verdad universal, a la ciencia detrás de cómo funciona el cerebro de cualquier niño. Y la verdad es esta: el cerebro de un bebé nace listo, nace esperando recibir lenguaje. Los científicos le llaman a esto la ventana crítica. Imagínense que es como un reloj biológico que empieza a correr desde el nacimiento. Durante los primeros 5 años más o menos, el cerebro es una esponja increíble para el lenguaje. Pero, y esto es lo más importante, esa ventana no se queda abierta para siempre. Una vez que se cierra, la habilidad para construir esa base de lenguaje se vuelve muchísimo, pero muchísimo más difícil. Piénsenlo de esta manera, que es la más sencilla y la más poderosa. El lenguaje es literalmente alimento para el cerebro. Es una nutrición. Y aquí viene lo más fascinante de todo. Al cerebro no le importa cómo llega ese alimento. No le importa si es un lenguaje hablado que entra por los oídos o un lenguaje de señas que entra por los ojos. Le da igual. Solo necesita un lenguaje completo, rico y constante para poder crecer fuerte y sano. Miren esta imagen, porque habla por sí sola. A la izquierda vemos una neurona que ha sido alimentada con lenguaje. Es como un árbol lleno de vida, con muchísimas ramas y conexiones. A la derecha vemos lo que pasa cuando no hay ese alimento. Parece un árbol muerto, ¿verdad? Y esto es literal. El cerebro es súper eficiente, y si hay conexiones neuronales que no se usan, las corta, las poda. Y ese potencial, esa oportunidad de conexión, se pierde para siempre. Y bueno, cuando a ese cerebro, en pleno desarrollo, se le niega el alimento del lenguaje durante esa ventana crítica, ahí es cuando entramos en lo que los expertos no dudan en llamar una crisis de salud pública. Y no, no es una exageración. Para demasiados niños sordos, esta es su realidad. Ahora, prepárense para este número porque es verdaderamente alarmante. En Estados Unidos, menos del 10% de los niños sordos tienen acceso a la lengua de señas desde pequeños. Piensen un segundo. Eso significa que más del 90%, 9 de cada 10 niños, están en riesgo de pasar sus años más importantes de desarrollo con hambre, con su cerebro pidiendo a gritos la nutrición que necesita desesperadamente. Y a ver, papás, mamás, ¿les suena familiar esta lista? Es muy probable que les hayan dicho que esperen ciertos problemas, que su hijo va a tener dificultades para controlar sus emociones, que le va a costar poner atención, que va a tener problemas de comportamiento, que no va a ser obediente, hasta les pueden haber mencionado el autismo. Y nos presentan esta lista como si fuera algo inevitable, como si fuera parte del paquete de ser sordo. Pero aquí es donde tenemos que detenernos y hacer la pregunta clave. ¿Por qué? ¿Por qué damos por sentado que un niño sordo, cuyo cerebro nació tan listo y preparado como el de cualquier otro niño, va a tener que enfrentar todos estos desafíos? ¿De verdad la causa es la sordera? La respuesta, y quiero que esto quede grabado, es un rotundo no. La causa real, el verdadero problema, no es la falta de audición, es la falta de acceso a un lenguaje. Y eso tiene un nombre: privación del lenguaje. Todos esos problemas de la lista no son síntomas de la sordera, son los síntomas de un cerebro que no ha recibido su alimento. No es la sordera, es la privación. Y las consecuencias de esto son devastadoras y duran toda la vida. La falta de lenguaje aumenta el riesgo de que los niños sufran traumas y se asocia con peor salud física y mental en la edad adulta. Hace que sea muy difícil crear un vínculo seguro con los padres. Y quizás lo más triste, puede llevar al niño a creer que el problema es él,
que hay algo malo en él. Es un camino directo al aislamiento, no por no poder oír, sino por no poder conectar. Bueno, ya entendimos la crisis, que es muy seria. Pero ahora viene la mejor parte, la solución. Y la gran noticia es que la solución es poderosa, está llena de esperanza, y lo más importante, está completamente en nuestras manos. Podemos y vamos a construir un futuro diferente, un futuro lleno de lenguaje. Empecemos por los hechos, las cosas que la ciencia ya ha comprobado una y otra vez. Primero, la lengua de señas americana, el ASL, no son solo gestos, es un lenguaje completo, complejo y natural. Segundo, como ya dijimos, al cerebro le da igual si el lenguaje es hablado o de señas. Tercero, la clave de todo es empezar temprano. Y cuarto, y por favor, escuchen bien esto, tenemos que derribar de una vez por todas el mito de que aprender señas va a impedir que un niño hable. La evidencia demuestra justo lo contrario. Le da al cerebro una base lingüística fuerte para construir todo lo demás. Entonces, ¿cómo se ve esto en el día a día? Se trata de crear una conexión segura. Suena técnico, pero es lo más instintivo del mundo. Es un baile de 3 pasos. Paso 1, percibir. Significa estar presente, observar a tu hijo, darte cuenta de cómo intenta comunicarse contigo. Paso 2, interpretar. Tratar de entender qué te quiere decir. ¿Tiene hambre, miedo, está feliz? Y el paso 3, el más importante, responder. Reaccionar de una forma que tu hijo sienta, me vio, me entendió. Este círculo, repetido 1000 veces, construye la confianza y el apego. Y para que este baile funcione, necesitan tener un lenguaje en común, un lenguaje que sea totalmente accesible para el niño. Y con esto llegamos al mensaje más importante que quiero compartirles hoy. Por favor, dejemos de ver la lengua de señas como un plan B, como un último recurso por si todo falla. Tenemos que empezar a verlo como lo que realmente es, un regalo. Es el regalo de un acceso del 100% al lenguaje desde el primer día. Es la llave maestra que abre la puerta al desarrollo de su cerebro, a la conexión emocional con ustedes, su familia y a un acceso total al mundo. Quiero terminar con esta frase de Helen Keller, que es increíblemente poderosa. La ceguera separa a las personas de las cosas. La sordera separa a las personas de las personas. Pero ¿saben qué? No tiene por qué ser así. Esa separación solo ocurre cuando no hay un puente para comunicarse. Al darle a un niño sordo acceso temprano y completo al lenguaje, ya sea de señas, hablado o ambos, estamos construyendo ese puente. Y ese puente es lo que lo conectará con ustedes, con su comunidad y con todo su futuro. Muchísimas gracias.